Hola chicos, yo soy Galvez. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a repetir, a avanzar un poquito con la unidad número 6. La unidad número 6 tú sabes que habla sobre funciones algebraicas. Y en este caso vamos a retomar algo que yo te dije el video pasado que vimos dominio. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver composición de funciones. La composición de funciones puede ser un fea, la verdad. Puede ser algo que no entiendas, pero yo la forma en la que te lo voy a explicar va a ser una forma que espero yo que te quede súper clara. ¿Tú te acuerdas que en la secundaria e incluso en la prepa llegabas a hacer tabulaciones? Donde hacías una tablita y ponías el valor de X y el valor de Y del otro lado y decías, a ver, cuando X vale 5, ¿cuánto vale Y? Y sustituías el valor de 5, el valor de X que es 5 en la función y te arrojaba un valor de Y. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en la composición de funciones, solo que entre funciones. Suena muy tonto. Vamos a ver qué onda. Mira, tenemos lo siguiente. Tú te vas a dar cuenta que te están pidiendo la composición de una función o de dos funciones o de más funciones cuando tú observes que va a haber un círculo de esta manera. Esto se lee de la siguiente forma. F compuesta con G de X. G compuesta con F de X. Bueno, ¿qué carajo es eso? Vamos a ver. Cuando tú tienes F compuesta con G de X, lo único que tú tienes que hacer es poner la F y entre paréntesis G de X. Y al revés, cuando te empiezas con la G, lo único que tienes que hacer es poner la G y entre paréntesis F de X. ¿Me entendiste? ¿Me di a entender? Yo espero que sí. Y si no, no importa. Esta es la base. Esto no nos importa mucho. Vámonos acá, mira. Tenemos lo siguiente. Vamos a recordar tu secundaria, tu primaria. No, no es cierto. En primaria no viste esto. Aunque sí debías. No, no importa. Tenemos la función f de x. La función f de x dice que es x más 1. Y yo te pregunto, si yo evalúo f de 1, ¿qué resultado voy a obtener? Ah, pues sería esto. F evaluada en 1. Al tener el 1 aquí, significa que en vez de poner x, voy a poner un 1. Significa nuevamente que donde yo vea una x en mi función, en vez de poner x, ¿qué voy a poner? Pues voy a poner el valor de 1. Y justamente por eso nos da 2. Porque mira, 1 más 1, ¡ay! ¡Qué difícil! 2. Siguiente. F de 2. Nuevamente, donde yo veo una X, voy a poner el número 2. 2 más 1, 3. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué va a ocurrir en la composición de funciones? Pues no va a ser tan fácil, la verdad, pero checa. Vámonos con esta operación, con estas dos funciones. Tenemos las siguientes dos funciones. F de x es igual a x cuadrada más 3x menos 1. Y la otra, g de x es igual a x más 3. Si yo te pido, a ver, ¿quién va a ser f compuesta con g de x? A ver, significa, según estas formulitas o según lo que yo ya sé, significa que voy a poner la f y entre paréntesis a la g de x. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y esto, ¿cómo lo vamos a leer? Aquí viene el meollo del asunto, la facilidad con la que tú vas a trabajar con esto. ¿Qué significa? Mira, f evaluada en g de x. Ahora, en vez de evaluar un numerito, lo que tú vas a evaluar va a ser directamente el valor de g de x. ¿Y quién carajos es g de x? Pues g de x es todo esto. Eso significa que donde tú veas en f una x, en vez de poner x, ¿qué vas a poner? X más 3. ¿Entendido? Vamos a ver. Tenemos f compuesta con g de x. F, tenemos una x al cuadrado. Híjole, yo ya vi una x. Y en vez de poner x, ¿qué voy a poner? Ah, pues voy a poner a g de x, que en este caso es x más 3. Y eso está elevado al cuadrado. Listo, seguimos avanzando y decimos más 3 por x. Pero en vez de poner x, ¿qué vamos a poner? Pues a g de x, que en este caso nuevamente es x más 3. Y finalmente, ya para acabar, menos 1. Ahí pues no hay x y pues no cambia nada. Yo quiero que te acuerdes un poquito de la regla esta que yo te había enseñado hace algún tiempo sobre el triángulo de Pascal. ¿Te acuerdas que yo te enseñé a realizar binomios al cuadrado y binomios al cubo? Yo espero que lo recuerdes. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar, mira. Aquí tenemos x más 3 al cuadrado. ¿Te acuerdas que es el cuadrado del primero
más 2 veces el primero por el segundo, que sería 6x, más el cuadrado del segundo, que en este caso sería 9, más 3 por x, 3x, más por más es más, 3 por 3 es 9, menos 1. Listo, ya que se acabamos, nada más sería de simplificar. Tenemos x cuadrada, aquí hay un 6x y aquí hay un 3x, se suman y me da 9x, y finalmente los numeritos solitos, 9 y 9 son 18, menos 1, 17. Listo, ahí acabamos la composición de esta función. ¿Fue difícil? Yo espero que no, la verdad es que es muy sencillo. A ver, vámonos a hacerla inversa. Tenemos lo siguiente, nos van a pedir ahora la función g compuesta con f de x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner a la g, y donde yo veo una x en la g, voy a poner a quién, a f de x. ¿Difícil? Yo espero que no. Va a ser mucho más sencillo de lo que parece. Tengo a g, y donde yo veo una x en g, voy a poner a f. Aquí, ya empezamos mal porque aquí ya hay una x. Y en vez de poner x, ¿quién pongo? A todo esto. Entonces tenemos x cuadrada más 3x menos 1. Y finalmente, más 3. Simplificamos, x cuadrada más 3x y menos 1 más 3 es más 2. Listo. De esa manera es como concluimos este tema. Si te das cuenta, este tema no fue laborioso, no fue difícil, es muy sencillo este tema. Yo espero que lo hayas comprendido muy bien. Algo que me gustaría decirte es que la composición de funciones no es conmutativa. ¿Qué significa? Bueno, ¿cuánto es 2 más 3? 5, ya lo sabes. ¿Cuánto es 3 más 2? 5. Esa es una propiedad que se llama propiedad conmutativa, ya la conoces, ya te la he enseñado. El orden de los factores no altera el producto, tache eso que te dijeron en la secundaria. Propiedad conmutativa. Y aquí, f compuesta con g nos dio esto. Y acá, g compuesta con f nos dio esto. La pregunta es, lo de arriba, este resultado que tenemos aquí, ¿es el mismo que el de aquí abajo? No, claro que no. Esa es la moraleja de este video. La composición de funciones no es conmutativa, entonces la tienes que hacer sí o sí para saber el resultado de ida y de vuelta. ¿Va que va? Entonces yo espero que haya quedado súper claro este video. Si te das cuenta, duró así poquito. Si tienes más dudas, tú dime en los comentarios, de verdad. Yo siempre los leo y los que ya saben lo han visto, siempre les respondo. Si tienes alguna duda extra con este tema, avísame, si quieres hago otro video. Te agradezco muchísimo por haber visto este video. Espero que tu familia y tú se encuentren increíble. Cuídate muchísimo y nos vemos para la siguiente aquí en Galvez Educación. Nos vemos.